o muchas causas y un evento, mejor dicho. Creo que ahí va mejor. Entonces aquí hay diferentes autores. Iniciamos con la teoría ecológica de Lebel y Clark, que la vamos a estar comentando en una diapositiva. Luego vamos a hablar de la teoría de distribución del riesgo en las poblaciones de Rose. Si se fijan, el enfoque causalista evolucionó a los factores de riesgo. Rose toma eso y lo toma en esta de la triada ecológica. Luego hablamos de la teoría psicosocial con enfoque conductual y énfasis en el estrés. Eso tiene que ver con que hubo un auge de la psicología, de la dimensión psicológica que explica hoy lo que hablamos de salud mental. ¿Ya? Entonces, eso también entró en esto con el concepto del estrés, que se llevó a nivel biológico, pero a nivel también personal, individual. O sea, el estrés se aplica en distintos niveles. No sé si en fisiología hablaron de estrés alguna vez, en los laboratorios, no sé si usaron ese concepto. Luego pasamos a la epidemiología de Susser, donde vamos a ver que empieza a aflorar más una dimensión social. ¿Ya? También vamos a ver Nancy Krieger, que no aparece aquí, pero está como al final. Ella es enfermera, también habla un poco de la dimensión social. Ahí yo creo que empiezan los estandartes de la salud pública. La salud pública no es tanto del enfoque causalista, se mueve más entre la teoría ecológica, la determinante social de la salud, que es lo más famoso en salud pública, y la último enfoque que vamos a ver, la verdad que es como lo más rechazado de todo. Son muy pocos los que hacen el enfoque de medicina social, ¿ya? Pero también una línea potente de desarrollo. ¿Qué es esta tríada ecológica? Ahí está el dibujito. Bueno, yo creo que la pueden deducir fácilmente, en que hay un agente que probablemente ahí lo grafican como un microorganismo muy inspirado en la causalidad, un huésped, pero que también hay un ambiente. O sea, no es la interacción agente-huésped como hablamos en el pensamiento anterior, sino que tiene que haber un entorno con determinadas características, ¿ya? Ahora, ese medio ambiente va a partir desde los primeros pensadores de manera muy limitada. Ahí lo vamos a ir revisando, como por ejemplo, no sé, puede ser una temperatura determinada, un lugar determinado, pero no habla de cosas más profundas como la política del país, la religión que pueden tener las personas, las costumbres o las prácticas que tengan en el día a día. No entra a ese análisis más complejo, ¿ya? Y eso es lo que va a entrar de lleno después en el enfoque que continúa, que es el determinante social de la salud. Ahí se va a retomar. Entonces, partiendo con la teoría ecológica de Lebel y Clark, ahí están los nombres, que yo no me los sé, son los apellidos. Dicen, estos médicos norteamericanos en 1953 publicaron el libro Medicina Preventiva y proponen un modelo de historia natural de la enfermedad. Para ello, la enfermedad comienza con la exposición a un agente causal y termina con la recuperación, incapacidad o muerte. ¿Se acuerdan que yo les hablé en un gráfico la clase pasada de las etapas de la enfermedad, periodo prepatogénico, patogénico y los desenlaces? Ya viene de más o menos esta época, 1953, con estos autores. Ese pensamiento que en una parte de la medicina se mantiene como muy estructurado, ¿sí? O sea, ellos están saliendo del pensamiento causal a ir a algo más complejo. En el fondo eso es lo que están haciendo. Ahí se define qué es lo que es el prepatogénico, el patogénico, pero yo no lo voy a leer eso. Ustedes lo leen porque tengo harta lectura en esta diapositiva, pero más de material de apoyo para ustedes. Yo voy centrando las cosas más relevantes o lo que tenga que destacar. Entonces, para mí, ¿qué es lo relevante de esto? Que empieza a tomar fuerza el concepto de medicina preventiva, la prevención en salud. Esto es el origen para después estructurar atención primaria, secundaria y terciaria. De que los CEFAM hoy hagamos prevención y promoción en salud. O sea, viene desde mediados del siglo pasado, ¿ya? Se empieza a construir. Pero no basta con esto. Vamos a ver que se complementa con el enfoque que viene a continuación. Pero siguiendo con esta teoría ecológica. Aquí aparecen los conceptos entonces de factores de riesgo, pero aplicados a esta teoría ecológica. Entonces le llama, estos autores le dicen factores del huésped y los define como etnia, género, edad y alguna otra cosa característica de la persona, como cuando nosotros hacemos la ficha de antecedentes, ocupación, nivel de estudio,
nivel de ingreso, etc. Factores de la gente. Aquí características de ya sea el virus, la bacteria o el origen de la enfermedad que lo causa. Entonces, claro, si es COVID-19, yo tengo ciertas características de ese virus, que se transmite rápidamente, que tiene una duración de 7 a 14 días el periodo de incubación, que se transmite a través de gotas Fluker, que tiene una determinada duración en la superficie que yo puedo tocar y generar transmisión y todo lo que yo pueda saber del bichito, ¿ya? Y por otro lado hablan de factores del medio ambiente, pero ellos se limitan a el riesgo ambiental, como por ejemplo hablar de smog, que yo me puedo enfermar por el smog. Sí, básicamente eso. Está cerrada, por favor. ¿Creen que está cerrada? Gracias por... Sigue un poquito nomás. Entonces, el ambiente es técnicamente, como yo les decía, la calidad del aire. Después dice, una crítica a la triada ecológica es la idea de naturaleza, con la que se identifica el medio ambiente, aludiendo a las dimensiones biológicas y físicas del entorno. ¿Qué pasa con la dimensión sociocultural, económica o histórica? Era lo que yo les decía antes, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, es importante esta visión porque sale del molde que es un problema biológico el origen de la enfermedad, pero igual con muchas limitaciones. Todavía no hay una visión biopsicosocial, por decirlo de alguna manera. Está la idea, pero en su origen, ¿ya? Sigue dominando todo lo que tiene que ver con biología. Después aparece este otro autor, que es Rose, que esta persona profundiza en el concepto de medicina preventiva y dice aquí: la mayor cantidad de personas con mala salud no se encuentra en quienes tienen un alto riesgo, sino que simplemente en aquellos que tienen algún riesgo, por un tema de aumentar las probabilidades de enfermar. Entonces, este autor, que ya se estaba hablando de riesgo previamente, ya no le interesa, sigue siendo importante que tanta exposición tenga al riesgo, pero ya no le interesa el nivel de exposición. Él dice, tenemos que hacernos cargo de todo el riesgo. Ya cuando hay un riesgo hay que intervenir. Entonces toma más fuerza esta idea de medicina preventiva. Cuando yo les digo, ustedes tienen malas conductas, tienen mala postura ahora, van a tener algún problema, ¿cierto?, de alguna distensión y acortamiento muscular y bla, 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 dolor y bla, bla, bla. O puede eso ser el origen de alguna lesión más adelante. Incluso yo estoy con mala postura porque estoy inclinado hacia ustedes. Ya, ahí probablemente yo no me voy a levantar y me voy a lesionar. Es muy baja la probabilidad de riesgo. Pero con esa visión de riesgo, yo doy paso a intervenir en todo. Ojo, hay que tener cuidado con esto, porque así como intervengo en todo, tengo el derecho a decir cómo tienen que ser las personas, cómo tienen que actuar, cómo tienen que vivir, cómo tienen que pararse, sentarse, caminar, todo. Entonces hay cuidado con eso. La ergonomía es un poco eso. O sea, nos dice cómo se tiene que hacer todo. Para mí en muchos casos igual es un poco utópico, porque la cantidad de movimientos y posiciones que tiene una persona en distintos momentos del transcurso del día son infinitas. No podemos controlarlo todo y muchas veces son involuntarias además. Entonces es complejo. Ahora, sí que tiene una utilidad la ergonomía porque hay ciertas posiciones repetitivas que está claro y tiene una alta proporción de que va a generar una lesión. Y es ahí donde pretende intervenir, pero filosóficamente debiese intervenirlo todo, ¿ya? Y ahí es lo complejo. De hecho, ni siquiera sabemos con exactitud cómo funciona un músculo, o mejor dicho, un grupo muscular en toda la cadena cinética de movimiento. Hay electromiógrafos que van registrando y todo, pero son estudios puntuales que dicen que a tal torque, con tal fuerza, hay una falla muscular o un mayor riesgo. Pero no tenemos, y menos con toda la variedad de cuerpos que existen. No es lo mismo un torque con un brazo palanca más largo, más corto, con mayor porcentaje de grasa, mayor porcentaje de músculo, todo varía, ¿ya? Y si salimos de la mirada biológica, entonces también varía según el estado anímico del entorno, que es un poco lo que yo les decía cuando hablábamos del calentamiento en otra asignatura,
Yo les decía que había otros factores que también influían en el calentamiento y el tiempo que yo le voy a dedicar a eso. Entonces es complejo el abordaje. Yo lo puedo elegir, o lo veo complejo o lo veo simple. Eso es decisión de ustedes. ¿Ya? Si lo quieren ver simple, entonces se pueden limitar solo a la biología. Dice aquí, fundamenta su teoría con un análisis de los factores de riesgo cardiovasculares y dice que muchos pacientes con enfermedades coronarias no habían sido considerados de alto riesgo. En otras palabras, simplificando su idea, el riesgo está en todas partes. Entonces, este autor, de alguna manera, es otro personaje que contribuye a lo que es APS hoy en día, a enfocarnos en el estadio prepatogénico y a evitar que se produzcan enfermedades. Vamos a ver que la motivación, en el otro enfoque, se va a interpretar por un tema económico. Es más barato prevenir las enfermedades que tratarlas. Así que viene el camino. Solo tenía un poquito nomás. Y aquí otra cosita importante es que este autor hace una diferencia entre causas de enfermedad a nivel individual y a nivel poblacional, que es un poco lo que yo definía en salud pública con epidemiología, que se enfocaban en el nivel población grupal, y que era la atención clínica lo que hace a nivel individual. Se empieza a construir entonces ahí esta idea, ¿ya? Que después están interrelacionadas, pero son dos espacios de análisis diferentes y por lo tanto decisiones e intervenciones distintas. Por ejemplo, ¿cómo sería algo a nivel individual? Es que el paciente llega a su consulta con un edema y ustedes evalúan rango articular, dolor y toman decisiones. Voy a aplicar quizás crioterapia, voy a hacer un drenaje linfático, probablemente voy a indicar algunos ejercicios con la pierna elevada para que también favorezca el drenaje. Eso por ahora, la próxima semana veré si aumenta el rango articular y quizás puedo planificar algunos ejercicios musculares de fortalecimiento muscular y todo eso, ¿ya? Eso es a nivel individual, pero a nivel poblacional yo me enfocaría en cuál es la prevalencia o incidencia de lesiones musculoesqueléticas en adultos trabajadores, suponiendo que ese paciente es un trabajador de alguna minera. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puedo intervenir? Quizás voy a crear una política de que los pacientes tengan una pausa activa y así evito esas lesiones. Entonces mi intervención y mi decisión a nivel poblacional es esa. Promover pausas laborales para que puedan, no sé, mejorar la higiene postural, evitar sobrecarga, lubricar articulaciones, distender musculatura cortada y bla, bla, bla. Ese es mi pensamiento poblacional, ¿ya? Que se hagan esas pausas. Y mi pensamiento individual es la atención clínica con el paciente, lo que ustedes están haciendo en las prácticas, probablemente. Entonces, eso es ejemplificado son los dos niveles de atención, lo macro y lo micro. Salud pública se mueve más en lo macro, entonces no nos vamos a estar enfocando en una consulta puntual. Este autor también dice que para la intervención poblacional, o sea, lo que va más en consonancia con la salud pública, dice, cree que la estrategia enfocada en el riesgo no es la mejor alternativa porque es muy específica. Tiene riesgos de estigmatización y o medicalización de las personas. Por lo tanto, me acuerdo de hablar de medicalización en el último enfoque, se me queda ahí. Por lo tanto, propone aplicar una estrategia de segregación. Una minoría con problemas especiales y una mayoría con aparentemente normal. Ese es otro gran problema también de la salud que se critica. La salud construye qué es lo normal y lo anormal, pero eso también es una convención y una construcción, ¿verdad que ustedes también tienen metodología, cierto? No. Es una construcción en base a la evidencia científica, que eso tiene toda una forma de cómo construye el conocimiento que es verdadero. Y lo verdadero es lo que me contribuye a lo normal. Pero si nosotros le damos vuelta a eso y lo vemos desde otra perspectiva, no deja de ser también una invención humana, que no significa que esté errada y no interpreta muchas cosas. O sea, cuando yo digo tengo signos de un infarto agudo de miocardio, o
sea, es un tremendo aporte, pero eso no deja de ser también una invención humana para poder interpretar eso que está pasando. No sé si me siguen filosóficamente la interpretación de la enfermedad desde ese punto de vista. O sea, vuelvo a repetir, todo lo que sabemos es una creación humana, es una invención que coincide con algo que pasa en la realidad, que en efecto solucionamos un problema, pero no deja de ser una invención. No es que sea algo universal y que sea una verdad absoluta y que se creó así, no. ¿Ya? Y viene de autores año tras año que han ido contribuyendo y que se han ido perfeccionando y que se han ido cambiando los nombres y que uno no se acuerda porque nosotros vivimos, ¿cuánto? 80, 90 años. No alcanzamos a ver muchas veces de manera histórica todas las transformaciones que sufre esa verdad que nosotros asumimos como histórica, universal e invariable, además. ¿Ya? A eso me refiero. Rose propone la estrategia de prevención poblacional dirigida a esa mayoría aparentemente normal. Por lo tanto, aquí aplica conceptos como causas proximales, causas subyacentes, sigue abordando el riesgo a pesar de que tiene una crítica a este riesgo, pero él está pensando entonces en afinar un poco más lo que es atención primaria, APS, en trabajar con las personas para que tengan conductas saludables antes de que aparezcan enfermedades. En esa línea iría. Entonces, esto es importante. Aquí nace la idea de eficiencia en salud en prevención. Menor costo de tratar a los normales versus mayor costo de tratar a los enfermos. Estamos hablando entonces de pasadito los 50. Eso hoy en día está presente, yo creo que en todas las asignaturas. Es uno de los nortes que tenemos, uno de los objetivos. ¿Ya? Como ahorro recursos en salud. La propuesta de Rose ha tenido mucha aceptación. Su teoría ha sido utilizada para fundamentar las políticas y prácticas modernas de la salud pública. La OMS la ha utilizado para analizar las determinantes sociales de la salud. No voy a referir eso en el próximo enfoque, así que por ahora lo dejo ahí. ¿Ya? Luego pasamos a las teorías psicosociales con énfasis en el estrés como factor de riesgo para la salud. En este momento tenemos un médico, Seil, que ingresa el concepto de estrés a diferentes niveles, que era lo que yo les preguntaba antes, a nivel fisiológico, pero a nivel orgánico, a nivel personal. ¿Ya? Entonces, claro, hoy en día nosotros hablamos mucho de estrés, estoy estresado, pero para que nosotros hablemos hoy de que estoy estresado, muchos años antes tuvo que aceptarse la idea de que el estrés formaba parte de algún proceso fisiológico. Entonces el estrés se observó a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel de sistema, y eso de alguna manera se validó. Una vez que se validó podemos hablar que la persona tiene estrés, con un concepto mucho más psicológico que biológico, pero eso le dio paso a... Entonces nuevamente hablamos de estas construcciones, de esta idea que habían otros movimientos. Bueno, por ahí viene toda la parte del desarrollo de la psicología, y yo no lo domino bien, pero tiene que ver con esto de Freud y los pensadores que venían después. Y ahí hubo todo un proceso de reflexión en la psicología y entró al campo de la salud de manera fuerte. La psicología conductual, la cognitivo-conductual, después está una más holística, y hay diferentes líneas. Pero independiente de todos esos pensamientos que a veces tenían conflicto entre ellos, dieron paso a que la psicología forma parte importante de la salud. Entonces ya no hablamos de lo biológico solamente, hablamos de lo biológico y lo psicológico. ¿Y qué decir hoy? No sé, de aquí... a ver, de aquí, ¿quién ha ido al menos alguna vez en su vida a un psicólogo? Levante la mano. 4, 5, 6. Y les doy por firmado que de aquí a 10 años más, al menos se va a triplicar esa cifra. Al menos. Entre ustedes mismos. ¿Ya? Eso no es casual. Y antiguamente estaba la creencia de que los locos van al psicólogo. Estaba como eso, no sé, quizás las personas mayores, sus padres o sus abuelos pueden que tengan ese comentario, ¿ya? No, el psicólogo es para los locos. Pero hay un tema, una explicación sociocultural de que se ha posicionado tanto la psicología
que es muy accesible ahora a la población. De hecho, yo creo que los niños van mucho más al psicólogo que los adultos, de alguna manera, porque está articulado con las instituciones, con la escuela, con el CEFAM. Si bien no hay siempre horas disponibles, están colapsados y de manera independiente es caro, se han insertado en el sistema. Por lo tanto, ir al psicólogo no es simplemente que yo me siento mal y quiero ir a un psicólogo. Hay toda una explicación detrás de cómo se posiciona el profesional dentro del área. Es interesante este análisis porque podría ser replicado para los kines. O sea, si los kines se posicionan como se posicionó la psicología, créanme que ustedes estarían con mucho más trabajo y muchos más pacientes disponibles en el día a día. ¿Ya? Entonces, estoy dando una lectura más global que de la utilidad o no del profesional. Y yo creo que son útiles. Yo también he ido a psicólogo. Entonces, la psicología clínica, dice aquí, ha estudiado que los efectos de los estresores están mediados por factores psicológicos. Y ahí hace el link. Estrés, psicología. Entonces, de ahí entramos que, estrés, ansiedad, vamos al psicólogo. Y depresión, que también se mete por ahí, como los tres más famosos. Este pensamiento se articuló con el pensamiento epidemiológico. En consecuencia, se comprende el estrés como un factor de riesgo de la salud. Ahí está la explicación teórica de por qué hoy en día todos tienen que ir al psicólogo. Bueno, yo lo digo de manera exagerada, ¿cierto? Pero una de las indicaciones muy comunes es vaya al psicólogo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿han estudiado la fibromialgia en alguna asignatura? ¿En qué asignatura? Aparato locomotor. Ya. ¿Y le dieron un origen de la fibromialgia? ¿Cuál era la causa? Que era más psicológico. ¿Cómo puedo...? Bueno, ustedes no diagnostican, pero les dijeron cómo se podía diagnosticar una fibromialgia. Una prueba especial. Punto gatillo. Es súper interesante el caso de la fibromialgia, digno de un estudio, probablemente. De hecho, hay gente que lo está estudiando ya. La fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva y, como ustedes dijeron, es todo lo que ustedes dijeron, pero todavía no se tiene claridad del origen biológico de la fibromialgia ni el proceso fisiopatológico que la desencadena, ¿ya? Y cuando hay dudas en las enfermedades, como en este caso, la salida fácil, es decir, es psicológico. Tiene un origen psicológico, ¿ya? O tiene una mayor proporción de un origen psicológico. Pero no, cuando hablamos de lo psicológico, y ahí hay otro libro súper potente que todavía no me lo leo, pero me lo compré, que habla de la sociedad actual que está muy enfocada en, ¿cómo decirlo?, en el funcionamiento del cerebro para explicar este proceso neurológico y cerebral, para explicar estos procesos de estrés. Pero está en construcción. Entonces, ese libro hace una revisión histórica de esto. Y en el fondo hace una crítica también. Más allá de que tenemos asignaturas de neurología y hace un trabajo con la psiquiatría. Y como yo les dije desde una base que todo lo que conocemos es una invención humana, la invención en esas áreas todavía tiene muchos vacíos. De hecho, no sé si les dijeron anatomía, fisiología o neurología, que todavía no está claro el funcionamiento del cerebro. No sé si los profesores mencionan eso todavía. Entonces, es como que yo dijera de otra manera y desde otra perspectiva, está en invención esa explicación. Pero una invención no es que a mí se me ocurre la inventa. La invención tiene que ir de la mano, hoy en día es más exigente. Antes, por ejemplo, con Platón, con Aristóteles y esos grandes filósofos, ellos iban, pensaban y decían y listo. Y si tenía sentido o hacía resonancia, se convertía en un bestseller de la época. Hoy en día, si existiera uno de esos personajes, nadie lo pescaría porque tiene que tener publicaciones, artículos científicos, paper y libros para que recién sean considerados, sean validados. En ese escenario, entonces, cuando yo publico o hago investigaciones, yo necesito generar evidencia científica de cierta manera, que lo vamos a ver en otra asignatura eso.
todo el estudio cerebral todavía no produce ese nivel de evidencia científica. Por lo tanto, está muy endeble. Sin embargo, tiene una importancia potente. El cerebro, de hecho, el cerebro y el corazón son como las dos partes más importantes del cuerpo, porque son asimilados como a los motores, como a la computadora principal en esta visión de cuerpo-máquina que también ha evolucionado en los últimos 200 años. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que el juego, y lo estoy caricaturizando, el juego que hizo la psicología como disciplina de hacer un link entre estrés y riesgo para la salud, le abrió una puerta ancha para entrar a hacer tratamientos en salud. Bueno, para tener algo que decir en el tema de salud y enfermedad, al menos en el campo de la salud mental. Pero ojo, la fibromialgia, y por eso lo tomé como ejemplo, me lleva más allá. Ya no estamos hablando solo de salud mental y salud física. Y ahí podemos hablar de otro tema, de las profesiones. O sea, ¿por qué no en algún momento los psicólogos podrían, de hecho lo hacen, técnicas de relajación como las que vimos, ¿se acuerdan del entrenamiento autógeno de Schultz? Bueno, que eso es de ellos, nosotros se los quitamos. ¿Pero se acuerdan de eso? ¿Por qué no podrían hacer quizás algunas técnicas de masoterapia? ¿Por qué quizás podrían indicar algunos ejercicios con los fidget toys, se llaman? Estos juguetitos que son como para el estrés. ¿Por qué no pueden dosificar? Y empezamos a mezclarlo con la kinesiología. Porque ellos tienen un abordaje, un link con una enfermedad que es muy somática y tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el dolor. Y empezamos a entrar. Entonces, a lo que quiero llegar con todo este cuento es que las enfermedades también son campos en disputa y que las profesiones dicen quién está mejor capacitado para abordarlo o no. Ahora, esa es la parte conflictiva, quizás la parte más armónica y bonita es abordemos el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario o en el mejor de los casos, que no existe una utopía en este momento, el transdisciplinario, y empezamos a abordar todo sin ayudar a la persona. Pero también hay un campo que compite. Si ustedes van a un hospital hay cosas que pueden hacer y no pueden hacer porque su profesión tiene un nombre, no porque estén capacitados o no para hacerlo. Hay cupos y cargos que están exclusivamente reservados para la enfermera, para las matronas, que decir, los médicos, y así. Entonces, no es que ustedes no tengan las condiciones ni la capacidad para hacerlo, es un tema de organización, un tema estructural. Y ahí pasamos a los sistemas de salud, pero eso es otra historia, ¿ya? Lo que yo quería relatar era eso, como una oportunidad también para, desde la visión de la kinesiología, cómo también se puede posicionar en el, va a sonar feo lo que digo, pero es la realidad hoy, en el mercado de la salud, para hacer más rentable la profesión, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Pero suena súper feo, porque igual desde el punto de vista de la moral, yo no sé, si alguien me diría, yo estoy estudiando química porque quiero ganar plata. ¿Se acuerdan que yo les pregunté la primera clase porque la carrera, me parece? Yo no recuerdo que nadie me haya dicho que quería ganar dinero aquí. Entonces aquí hay un tema moral. No me lo dicen porque es políticamente incorrecto decir eso. Alguien los puede juzgar o puede ser mal visto. Pero tampoco podemos omitir que si ustedes quieren, no sé, realizarse personalmente o tienen proyectos de vida, la dimensión económica es determinante, es importante. Entonces, es algo que también tienen que abordar y pensar, ¿verdad? Como me estoy yendo más a lo social, no es gratuito, la lectura de la diapositiva me llevó a eso, y llevamos a este autor que se llama Mervyn Susser, que trabajó con su esposa y su hijo. Dice: este autor fue un activista médico y epidemiólogo sudafricano que cuestiona el paradigma del factor de riesgo, está en contra de eso. Trabaja con el antropólogo William Watson en el libro Sociología en Medicina, estoy hablando del año 62 para el Mundial de Chile. Luego publica el libro Eras en Epidemiología. Esto es súper importante porque hay un dibujito que no le he mostrado, creo, en algún momento se lo mostraré, que grafica un poquito los pensamientos. Pero aquí ellos hablan y describen muy bien de cómo evolucionan estas ideas, que es un poco lo que yo he tratado de hacer en estas dos clases, cómo va cambiando el pensamiento. Entonces aquí él habla de tres eras. La estadística sanitaria, que dice que desde el siglo XIX, con la contaminación ambiental. Después la de las enfermedades infecciosas, que más o menos donde es el origen de la teoría de la causalidad. Y luego él habla de las enfermedades crónicas, que parte de mitad del siglo pasado, donde partimos con esta tirada ecológica, hasta la actualidad.
Creo que las enfermedades crónicas vinieron a poner en jaque esta causalidad de origen o un origen patógeno, virus y bacteria, porque las enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes saben, ¿cuál es el origen por lo general? Bueno, partiendo de la base que no se sabe mucho en detalle, pero ¿cuáles ustedes han escuchado que son los orígenes? Por ejemplo, los hábitos, muy bien. Origen genético, origen desconocido, el medio ambiente, perfecto. Entonces ya empezamos. Si yo tengo una diabetes mellitus tipo 2 o tengo una hipertensión arterial, ¿cuál es el virus o la bacteria que me explica ese cuadro clínico? Eso puso en jaque, cuando se inventaron entonces estas enfermedades, puso en jaque el pensamiento de 100 años aproximadamente, que venía de esa vez, o 150 años. ¿Qué hacemos ahí? Entonces eso generó la necesidad de cambiar de enfoque. Por eso que muchas personas que tenían este enfoque causalista migraron al enfoque de la actividad ecológica y otros más revolucionarios migraron al enfoque determinante social de la salud, que lo vamos a ver. ¿Ya? Necesitaban explicar eso. Este autor dice: los factores de riesgo no lo explican todo, por lo tanto se propone el enfoque ecoepidemiológico, y aquí entramos ya al final de este enfoque, o sea, la parte quizás más desarrollada, más compleja, como de lo simple a lo complejo. Dice: en la base de este modelo hay una crítica al universalismo y a las interpretaciones estándar de las ciencias físicas que han sido aplicadas en la epidemiología. Por lo tanto, acudieron al ecologismo defendiendo la tesis de que ninguna entidad biológica puede ajustarse por completo a leyes universales y que las interpretaciones entre niveles dentro de una estructura biológica, como en las sociedades, están influidas por circunstancias económicas, políticas y culturales. Ahí ya tomó mucha fuerza esto de la teoría ecológica y empezó a ver que lo que era ambiente no era solamente la calidad del aire, la calidad del agua. Tenía que ver con situaciones de organización de las sociedades humanas. Pero ahí este enfoque empieza a quedar corto también, porque le da el mismo peso de hecho, 2 puntos a biología y 1 punto a algo que era biología externa en realidad, que no era la interacción agente-huésped. Pero con esta complejización igual sigue estando la balanza desequilibrada, entonces el enfoque queda chico para que yo pueda hacer un abordaje más completo. Entonces lo que yo les digo no es que lo piense yo, sino que hay muchos autores que se fueron dando cuenta en el camino de estas cosas. El universalismo sigue presente. Si yo les hablo, determíneme la obesidad de una persona, o el estado nutricional de una persona, que lo vimos en otra asignatura. Ustedes me dicen, ¿cómo pueden saber si una persona está obesa? Hay muchas formas, pero ¿de qué se acuerdan? Cualquiera, de muchas formas. IMC, ya, que está criticado y todo, pero es una forma, ¿cierto? Porque el IMC no habla de composición corporal, por eso está criticado, pero es una forma. El IMC lo hacemos solo en Chile. Lo hacen en Brasil, en Bolivia, en Perú, en España, en Canadá, en Noruega, en China. A eso apunto. El IMC se ha ido posicionando, pero por un discurso médico. No es que el IMC sea algo natural, también es una invención, una ecuación matemática, y que tiene errores además. Pero a pesar de los errores, como es bueno, bonito y barato, se sigue utilizando y se puede globalizar fácilmente. ¿Cuántos estudios multicéntricos hay de obesidad? Muchos. Cuando digo multicéntrico me refiero a que toman datos de Chile, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de la India, de Norteamérica, de Asia, de Australia, de todos lados. Y sacan muestras de distintos países y comparan, ¿ya? Por lo tanto, la lógica del IMC de la obesidad es una lógica universal. Lo mismo en la diabetes mellitus, es una lógica universal, donde hemos visto algunos atisbos, podríamos decir, de diferenciación en estudios que, de hecho acá en el norte, estudios que hacen de comparación entre los niños de Putre en altura y los niños que están a nivel del mar en Arica.
O lo mismo para Tarapacá y Antofagasta, para otras regiones. Hay un par de estudios comparativos que tratan de decir cómo reacciona el cuerpo con altura. Y ahí tratan de hacer una pequeña diferenciación, pero siempre en búsqueda ¿cómo decirlo?, de una explicación universal del funcionamiento del cuerpo. La fisiología es universal, ¿ya? Pero cuidado con eso. Sí, es una lectura de la forma de ver el problema, del aspecto fisiológico, pero no lo es todo. Entonces, esto evolucionó del pensamiento de Hipócrates, que era un pensamiento del ambiente netamente, podríamos decir, igual con esta lógica agente western, podríamos decir, luego al enfoque de la causalidad en salud, donde empezamos de las teorías o los paradigmas infecciosos, de ya sea virus o bacteria, y luego evolucionamos a la caja negra, que la vimos en el enfoque causalista al final, ¿cierto? Que de ahí salió la idea de los factores de riesgo, que había muchas cosas que se interrelacionaban. Pero lo más moderno actualmente es la teoría de las cajas chinas, que es ese dibujito. Lo vamos a leer aquí y creo que esto da una mejor explicación que la que les voy a dar. Dice: para explicar este paradigma utilizaron la metáfora de las cajas chinas, que se almacenan unas dentro de otras, con una sucesión de cajas más pequeñas. ¿Han visto esos monitos? No sé cómo se llaman, que unas figuritas, que va una, adentro va otra más grande, y va adentro otra más grande, y otra más grande, y otra más grande, y usan, ¿no es cierto?, son de adorno, son como 7, 8. Ya, en el fondo esa es la caja china, esos monitos. Entonces, es como, otra analogía, es como una capa de cebolla. Está el núcleo y cada capa, pero todo es importante. ¿Ya? Eso sería la caja china. Está todo interrelacionado. Dice, la caja exterior podría ser el entorno físico general, que a su vez contiene sociedades y poblaciones del ámbito epidemiológico, hasta llegar a niveles individuales, sistemas fisiológicos, tejidos, células y finalmente moléculas, el ámbito biológico. Entonces, esos cuadritos representan distintas capas que van desde lo social hasta lo biológico. Entre medio estaría lo psicológico. Y está todo interconectado. Y está en diálogo vertical, desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y ahí entramos a un mundo, a un pensamiento complejo. ¿Ya? Este es el paradigma que predomina hoy. Y aquí Nancy Krieger, que yo le hablaba en algún momento, es bastante pionera también en el pensamiento complejo de la enfermedad. Y ella dice, vamos a leer la cita: el marco ecosocial como enfoque integrado y sistemático capaz de generar nuevas hipótesis. A su vez, la autora sostiene que para probar y refinar una estructura teórica se debe realizar un monitoreo de las inequidades en salud y consolidar las investigaciones ecológicas interdisciplinarias con el fin de identificar la coyuntura social y los determinantes biológicos de la enfermedad y consolidar las intervenciones con base a esos dos hallazgos. En palabras simples, traduciendo, lo que esta autora dice es que tenemos que hacernos cargo de la dimensión biopsicosocial. Si bien no hace alusión directa a lo psicológico aquí, pero habla más de lo social y de lo biológico, pero tenemos que hacernos cargo del enfoque global del paciente. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Lo otro es que habla de otro concepto, inequidades en salud, o desigualdades en salud, que no es lo mismo, pero muchas veces van en un mismo saco, y que son importantes. Y habla del trabajo entre diferentes profesionales, un abordaje complejo. Entonces, aquí llegamos al final de este enfoque de la tríada ecológica, porque nos queda chico. Cuando estoy hablando de estas otras cosas, ya no me cabe dentro de estos ambientes muy pequeños, muy reducidos. Agente y huésped también le da mucho énfasis a lo biológico. Entonces, como queda corto, nace un nuevo enfoque. Pero antes de hablar, voy a descansar un poquito. Voy a poner un video para tomar aire. Lo tenía precargado. ¿Viste el libro? ¿Qué cosa? El libro de la libro, no, de no. ¿Tú? Sí, me enredé. Hoy la otra semana ya la... También está con Respi, ¿no? Con Rappi sí. Sí, porque Respi ya la prueba del día. Serían 2 semanas más. Pues. Y el práctico a la vuelta, ¿no? Yo soy la doctora Jackie y esto es algo bien corto.
de la Salud es determinar las políticas de organización, designar al director general, supervisar las políticas financieras y revisar el programa de presupuesto que se propone. Y por último, la OMS cuenta con un presupuesto de 4.4 miles de millones de dólares. ¿Pero de dónde los obtiene? El presupuesto se financia mediante una combinación de contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias. Las contribuciones señaladas son las cuotas que los países pagan por ser miembros de la organización. El monto que debe pagar cada Estado miembro se calcula en función de la riqueza y la población de un país. Aún así, en los últimos años, las contribuciones voluntarias han representado más de 3/4 partes del financiamiento de la organización. Ahora, señoras y señores, ya saben un poco más de esta organización que mide, evalúa, trabaja, prioriza, informa, reporta y mejora el estado de salud de todo el mundo. Los invito a que revisen la página de la OMS y les puedo asegurar que muchas de las dudas que hoy tienen ahí se resolverán. Y créanme, es una página en la que hoy podemos confiar. Esto es Algo en Corto. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y deja tus comentarios abajo. Bien. Cuando empieza a tomar fuerza este pensamiento de la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión cultural, entra a tomar fuerza también la necesidad de organizar qué es lo mejor para las sociedades. Entonces, de la mano y de forma paralela con después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, los países del mundo se pusieron de acuerdo y, como decía el video, crearon Naciones Unidas, que ya venía de antes, en 1908 creo que era la Liga de las Naciones, que era como un precursor a Naciones Unidas. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya se estableció. Naciones Unidas en el fondo empezó a determinar cómo va a ser el mundo y abordar los principales problemas que tiene la humanidad a nivel global. Entonces es una estrategia de globalización también, de que todos apuntemos al mismo lugar y hablemos el mismo idioma. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando los países tienen sociedades que son resistentes a esta forma de pensar. Como por ejemplo los pueblos originarios. En Chile, los mapuches, en el norte quizás los aymara, aunque no tanto, pero tenemos, quizás Rapa Nui, tenemos ahí cierta resistencia a entender el mundo como la Organización Mundial de la Salud o los científicos globales quieren que lo entendamos, ¿ya? Entonces, este nuevo enfoque para mí se sustenta en una dimensión política. El enfoque determinante social de la salud está en el mundo político. Por eso que en esos videos vimos asamblea, vimos gente de terno, convenciones, banderas y todo eso. Está orientado, y de hecho uno de los mayores productos que tienen es la creación de políticas públicas. No es creación de políticas públicas. Sugerencias para la creación de políticas públicas, que cada país la crea. Es cuando yo les decía, independiente del color político, ya sea Piñera, Bachelet, o ya sea Kast, o sea, bueno, Kast es un extremo, muy extremo, quizás no aplica el caso, pero sea Boric, o sea quizás más antes Frey, o ¿cómo se llama este personaje? Lagos. Ellos crearon muchas cosas y crearon políticas públicas. De hecho, Piñera creó la política pública para el adulto mayor, que ya terminó. Seguramente Kast está promoviendo una ley ahora, creo que estaba escuchando. Por otro lado, Bachelet creó esto de Chile Crece Contigo, enfocado en la niñez. Y así muchas cosas. Piñera entregó mucho dinero para la creación de pymes y empresas, emprendimiento y bla, bla, bla. Ya, todo eso que yo les decía, no es que a ellos se les ocurrió, son directrices de la OMS que dicen que cada país tiene que aplicar. Entonces cada país viene y construye un marco legal, un marco político junto con senadores y diputados, y el Estado también destina fondos para eso. Y reciben fondos también internacionales para que ejecuten eso. Hay toda una coordinación compleja. Entonces, que nosotros hagamos algo de manera determinada, no necesariamente es que lo pensamos como país o fue brillantez de un presidente o presidenta. Fue seguir instrucciones de lo que dice el mandato global de Naciones Unidas y de la OMS, ¿ya? No es gratuito entonces todo lo que se piensa.
Ahora, que tengamos un presidente también de ultraderecha con esos pensamientos también es un posicionamiento global. No es casualidad que toda Latinoamérica, excepto Brasil me parece, tiene presidentes de derecha y que el modelo de Bukele es algo que se esté socializando y que se quiera promover aquí también. La idea de construir cárceles y todo eso. O los cambios también que tienen el poder absoluto que aspira a Kast con esto, invocación de estos nuevos, de aplicar estas nuevas leyes, estados que nadie lo ha hecho desde Pinochet, que lo quiere hacer Kast. Son movimientos globales también, no es que a Kast se le ocurrió de la nada, es un plan estratégico. Bueno, cuando digo plan tampoco me refiero a una conspiración, pero es un pensamiento, una línea de forma de ver el mundo que va agarrando fuerza entre determinados sectores, ¿ya? Y de alguna manera eso lo valida democráticamente con el voto, por lo tanto es lo validado por esta sociedad en este momento del tiempo. Es lo que se quiere, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí aparecen grandes problemas y conflictos porque la OMS va a querer también muchas cosas y va a posicionar muchas cosas, y las personas que tienen formas de ver la vida no sé si van a obedecer. No, de hecho la respuesta está clara, las personas no van a obedecer tan fácilmente lo que se espera de ellas. Y nosotros, de alguna manera, somos, así como les decía en bioestadística, evangelizadores de los números y de las matemáticas. También aquí somos un poquito evangelizadores o predicadores de lo que dice la OMS. Todo lo que dice la OMS para nosotros muchas veces es ley, y es verdad, y lo reproducimos y lo replicamos. Que no significa que esté mal. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que al replicarlo tan fácilmente, cuando vayamos a un paciente, ya sea que tenga una creencia de medicina tradicional aymara, medicina mapuche, o que sea medicina New Age, que son estos sistemas de Reiki, flores de Bach, constelaciones familiares y todo eso, cuando nos encontremos a personas que adhieren más por historia familiar o por decisiones personales a otros sistemas médicos, vamos a tener conflicto. Entonces, ahí está la tarea de ustedes como profesionales. ¿Cómo articulo el pensamiento diferente, la adherencia a otra forma de solucionar los problemas de salud con mi prédica, con la forma que yo traigo para ustedes? ¿Cómo hago ese link? ¿Ya? Porque una forma es imponerme, que pasa mucho en el CEFAM o en el hospital, cuando los adultos mayores dicen, me retó el médico, o no le voy a decir esto porque me va a retar. O sea, ahí hay una imposición fácil, directa. ¿Ya? Pero el kine no juega mucho a eso, porque el kine en su trabajo con los pacientes no lo ve una vez cada 3 meses, 4 meses. Lo ve probablemente 2, 3 veces a la semana por un mes o 2 meses. Por lo tanto, uno genera una cercanía mucho más grande con el paciente, lo conoce, conversa, se relaciona. Por lo tanto, no es tan fácil jugar al imponer. Además, no tenemos el poder del médico, ese poder todopoderoso que es reconocido socialmente, donde su palabra es ley y donde puede retar o tratar mal a las personas y nadie dice nada. El kine no juega tan así. El kine es más amigo, más cercano, y tiene un toque mucho más humano en ese sentido. Entonces, nosotros abarcamos esos problemas. ¿Ya? Bien, ahí me fui un poco a la práctica clínica, pero retomando ahora la parte teórica de la asignatura. Entonces, este enfoque va a estar caracterizado aquí, si bien hay médicos, investigadores, muchos de ellos son políticos también. Entonces, los que voy a nombrar ahora tienen una actuación a nivel de alguna presidencia en algún lugar, de presidencia de instituciones, no presidencia del país. ¿Ya? Vamos a partir acá con la Framboise, 1973, él es canadiense. Ahora, lo de Canadá no tiene nada que ver con la realidad chilena, esa es otra historia, pero bueno. Estos son los que crearon la visión de salud a nivel mundial, los precursores. Publica el artículo Política de Salud, desglosar el problema en segmentos más manejables, que es lo que dice ahí. Health Policy, Breaking the Problem Down into More Manejable Segments. En el fondo esto también habla de la fragmentación que yo les hablaba. Entonces, ¿cómo lo fragmenta? Dejando atrás la unicausalidad, dejando atrás la teoría ecológica, él habla de 4 categorías. Estilo de vida, ya es muy familiar para ustedes, yo creo que eso ya está en la asignatura, que tiene que ver con lo que la persona hace. Ahí es donde yo centro mi estudio, que para mí esas decisiones individuales tampoco son tan individuales, tienen un componente individual y un componente social. Después, ambiente, factores externos al individuo. Biología humana,
que es el 4, me salté el 3 para hacer algún detalle, para mostrar algo. Dice origen biológico y genético. Ambiente y biología humana hacen mucha resonancia con la tríada ecológica, si se fijan, ¿ya? Pero la tríada ecológica era huésped, agente y ambiente, ¿cierto? Aquí ya está mucho más equilibrado. Estilo de vida y organización de los sistemas de salud tiene un componente de medio ambiente, o podríamos decir 2 puntos a medio ambiente, y lo que era agente huésped está dividido acá entre biología humana y ambiente también ahí, y un poco estilo de vida. Como que se empieza a equilibrar un poco más. Se cambia la forma de abordar el problema. Es muy distinto a la tríada ecológica. Pero algo importantísimo es el 3, dice organización de los servicios de salud, institución sanitaria. Porque aquí se empiezan a preocupar también de cómo tiene que ser un hospital, cómo tiene que funcionar, cómo va a ser un CEFAM, quién atiende, cuáles son los costos de la atención. Todas esas cosas entran ahora en juego. Y eso se mueve primero a nivel político, porque tienen que ver qué recursos va a tener un país, cuánto va a destinar el Producto Interno Bruto, que es el PIB, para eso, cuántos profesionales voy a contratar, por cuánta proporción de la población. O sea, el abordaje del problema ahora es diferente, ¿ya? Este es el que predomina hoy en día en salud pública, como les decía. Dice aquí, para el autor, la clasificación sirve para fines analíticos. Propuso además un instrumento para avanzar en cada uno de los campos a la hora de formular las políticas de salud. Así asocia la persuasión como instrumento para impactar sobre los factores relacionados con los estilos de vida. Ojo con eso. Cuando hablamos de persuasión, entonces nosotros lo que tenía ahí toma fuerza mi interpretación de predicadores o evangelizadores. Nosotros tenemos que convencer a las personas de que hagan las cosas que tienen que hacer para ser saludables. Y ahí viene lo que yo decía en otra clase. Si usted fuma, no tiene que fumar. Por esto, por esto, por esto. Si usted toma, no tiene que tomar. Por esto, por esto. Si usted consume marihuana, no tiene que consumir marihuana. Por esto, por esto, por esto. ¿Ya? No estoy haciendo un juicio de valor. Solamente estoy haciendo una lectura de cómo funcionan las cosas. Si tiene que fumar o no tiene que fumar, si va a consumir o no consumir algo, yo creo que hay que analizarlo según el caso. Es complejo. No es tan fácil decir está bien o está mal. Por eso que no hago un juicio de valor, pero solamente estoy diciendo el funcionamiento, ¿ya? Y lo que aplica más a la kinesiología. Si usted es sedentario o sedentaria, tiene que hacer ejercicio 3 veces a la semana con intensidad moderada, vigorosa por 45 minutos o más. ¿Qué persona hace caso? ¿Qué proporción de las personas que le decimos eso hace caso? Cuando año a año, según la encuesta nacional de salud, la prevalencia del sedentarismo en la población chilena es mayor al 85%. Digo año a año, en realidad cada 7 u 8 años que se hace la encuesta, se mantiene, no baja. Entonces, pregunto, ¿el problema será que la persuasión no hace efecto? Háganme correr la asistencia y alguien me puede anotar el nombre del compañero, por favor. ¿Quién puede dar una hojita para la asistencia? ¿Usted? ¿Me puede anotar el nombre del compañero? Era Jan Franco, parece. Jan Fuentes. Jan Fuentes. ¿Me puede anotar a nombre? No. Eso es lo que yo les decía, que se resume en falta de educación en salud. Por ahí está un poquito la lógica de persuasión, ¿ya? Tengo que educar. Pero educar muchas veces con miedo, con susto. Pero cuidado con eso. Después dice, la legislación para impactar los factores relacionados con el ambiente. Bueno, aquí ya le está dando soporte al mundo político. O sea, alguien que hace salud pública perfectamente podría ser un senador, un diputado, un core, y que esté ahí viendo, analizando cuáles son las medidas ambientales que se están aprobando, rechazando y todo eso, ¿ya? Es interesante el impacto que tiene esto, no sé, no sé si vieron lo de la ramita Darwin, toda la polémica que hubo, no saben nada de eso. La reorganización para impactar sobre los factores relacionados con la organización de los servicios de salud. Cuando habla de esta oración, en realidad lo que dice es que tenemos que cambiar la forma en que está distribuido y organizado el sector salud en cuanto a institución. Yo creo que esto dio paso también, desde una manera de buscar eficiencia, al ingreso de muchos ingenieros comerciales o ingenieros en los cargos directivos de los centros de salud.
Es muy común que en un CEFAM podamos ver también no solamente un profesional de la salud, un ingeniero comercial que esté ahí. De hecho, muchos quienes estudian ingeniería comercial y de otras profesiones para tener doble profesión y así asegurarse de tener un cupo directivo en un CEFAM o en un hospital. ¿Ya? Se valora mucho entonces esta lógica de empresa dentro de la salud. Toma fuerza también. Con quizá el mensaje lindo de que con esta visión empresarial vamos a administrar de mejor manera los recursos. El problema es que muchas veces no hay recursos. Entonces, claro, están haciendo magia, pueden tener toda la teoría y todo, pero no tienen recursos. Y el método científico para influir en los factores relacionados con la biología humana. Era lo que quienes están en bioestadística yo les decía, el poder que tienen los números para construir verdad. Con evidencia científica yo también gano discusiones, tengo la razón. La evidencia científica tiene mucho poder. Entonces esto es del año 74, hace harto rato, cuando un sucesor de la Framboise, Lalonde también, él es un ministro de salud también de Canadá, entonces como dice ahí, continuó el trabajo. Él habla de que los campos de la salud, este concepto lo va a transformar en el concepto de determinantes de la salud. ¿Ya? Determinante tiene que ver, esa palabra es compleja y se puede abordar largamente, pero por tiempo la voy a resumir. Tiene que ver con que hay un componente, o tomando el origen de la causalidad, que ya no se habla de causalidad, pero sigue esa lógica, hay algo que pesa más en que la persona se enferme. Eso es determinante. Tiene más probabilidad, tiene más peso. ¿Ya? Sigue teniendo más peso lo biológico, a pesar de que sea bastante show político, lo biológico siempre, hasta la actualidad, es lo que más pesa. Aunque se quiera tener un discurso más biopsicosocial y todo eso, es el virus, la bacteria, lo que manda. Y los parámetros clínicos también, eso es lo que manda. Por lo tanto, por ahí se dice mucho que APS es la hermanita pobre de atención secundaria y terciaria, porque la cantidad de recursos que un país o este país le entrega a APS es ínfimamente inferior a lo que le entrega a un hospital. Ahora, eso igual tiene una explicación. Lo vimos más atrás en otra diapositiva. Curar a una persona es mucho más caro que prevenir su enfermedad. Entonces, si yo tengo que conectar a una persona en UCI, eso es carísimo. Y ahí, solo con UCI, creo que puedo financiar toda APS. O sea, ese es el nivel de diferencia que hay. Y ni pensar en todas las cirugías de rutina, vesícula, problema de algún tumor, alguna fractura en reti, bueno, y una infinidad de otras intervenciones que también son costosas, que requieren que tengamos recursos para equipo de anestesiólogo, postoperatorio, preoperatorio, el salón de cirugía, ¿cierto? Con todos los equipamientos, la sepsis del material, la limpieza. Evans es otro autor que empieza a hablar de determinantes de salud. Evans es un economista y Stoddard es un epidemiólogo y bioestadístico. Ven cómo se van mezclando y ellos empiezan a posicionarse y producen un artículo que dice produciendo salud, consumiendo salud. Entonces ellos se dan cuenta de la importancia de la parte económica, pero también hacen una crítica a que lo económico empieza a determinar que si voy a estar más sano o no. Pero el mundo empieza a avanzar hacia eso, una construcción histórica también, ¿ya? Contextual. No tiene que ver solo con el campo de la salud, tiene que ver con la forma en que se ha ido desarrollando la humanidad. Entonces dice, el mercado de la salud es una de las actividades económicas que más recursos movilizan en los estados modernos. Estados modernos estamos hablando de 1800 en adelante, ¿ya? Post Revolución Francesa. La crítica a la salud pública es que ha promovido una política de curación en la salud. Ahí critican a esta misma lógica, esta misma disciplina, porque todo es curación y poco prevención. En 1994, este grupo de autores promueven el concepto salud de la población, donde amplían la propuesta de Lalonde, incluyendo una interacción entre entorno social e individuo. Algo interesante es esto, miren. Evans hace un estudio donde concluye lo siguiente.
Por acá estaba escrito determinante de los hábitos, determinante acá, esto último, dice: la jerarquía laboral se correlaciona inversamente con la mortalidad. Mayor jerarquía, menor mortalidad. Por lo tanto, una interpretación sencilla es que si ustedes son obreros, tienen más probabilidades de morir que si son profesionales, kinesiólogos, y tienen menos probabilidades de morir si ustedes son director de un hospital, director de un CEFAM, encargado de programa. Bueno, él hace una unión muy simplista entre jerarquía, que uno la puede llevar a ingreso económico y otras cosas. Pero a lo que quiere llegar con esto es que el orden de la distribución de los recursos en el mundo, las desigualdades, otorgan más privilegios y mejores condiciones a unos y peores a otros. Y esto es una pirámide. Unos pocos están arriba, que gozan de toda la garantía, y una gran masa está abajo. Eso es solo ver la distribución de FONASA en Chile. Más del 80% de las personas en Chile son de FONASA, y menos del 20% son de ISAPRE. No recuerdo si era 10 o 15% por ahí. ¿Ya? ¿Qué significa? Ser FONASA o ISAPRE significa que puedo llegar a una atención más rápida y muchas veces de mayor calidad. Muchas veces. Mayor calidad a veces por la rapidez que por la calidad profesional en sí mismo. Porque el hospital y la salud pública, usando el concepto errado limitado de lo estatal, la salud del Estado, también tiene buenos profesionales y buenos equipos, pero no da para la cantidad de demanda que tiene, y ahí es donde colapsa, y ahí es donde viene la percepción de que es malo. Y qué decir de los profesionales que están sobrecargados, largos turnos, los sueldos no suben o no suben acorde a lo que quisieran los gremios, no tienen derecho a vacaciones cuando ellos quieran, sino cuando la institución más o menos puede visualizar algún reemplazo. Ahora con la nueva política no hay dinero para reemplazo, por lo tanto es mucho más complejo planificar, pedir un día libre y todo eso. La salud mental de los trabajadores es terrible, el ambiente laboral es pésimo. Todo eso influye también en que una persona pueda recibir un tratamiento adecuado en una institución. Aquí habla de determinantes del entorno socioeconómico, habla de determinantes del entorno físico, que es la institución, determinantes de hábitos personales de la salud, determinantes del campo de los servicios. La verdad que es muy parecido a lo anterior, va como en la misma línea de los determinantes. Pero aquí ya hay un giro con estos autores que le dan una vuelta más y arman este dibujito que uno igual de los más famosos en salud pública, que sigue esta lógica de las capas. En realidad para mí es una analogía a la caja china que yo les mostraba. Parte del centro con los factores del individuo y en lo externo está lo socioeconómico, lo cultural y lo medioambiental. Y entre medio habla de aspectos tan esenciales como que la persona tenga derecho a la vivienda, que la persona tenga acceso a agua potable, electricidad, que la persona tenga, si me voy al centro, que la persona tenga una carga genética saludable, a pesar de que todavía está en estudio eso, que la persona no tenga hábitos nocivos como consumo de tabaco, alcohol, cigarrillo, drogas, etc. Que la persona no tenga conductas de riesgo, también como conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, o prácticas deportivas de riesgo también, como que, no sé, había una noticia de un rafting, parece. Entonces todo eso está ahí centrado en lo individual, pero lo comunitario tiene que ver con el entorno. No es lo mismo que yo viva en una toma a que viva en una ciudad, porque la toma automáticamente se asocia a que no tengo los servicios básicos. ¿Ya? No es lo mismo que yo viva en un lugar de extrema pobreza a que viva en un lugar ABC1. Entonces todas esas cosas están relacionadas con el proceso de salud y enfermedad. Y aquí se van un poquito más críticos estos autores y hablan de, por ejemplo, estratificación social, que era lo que yo ya hablé, así que no me voy a extender mucho. La forma en que se genera y distribuye el poder y la riqueza en un Estado. Por ejemplo, la dicotomía rico y pobre. En Chile es un país tremendamente desigual, pero tremendamente desigual. Para mí es asombroso. Si yo no hubiese salido de Chile, no me hubiese dado cuenta. Ustedes no me van a creer, pero a mí en España yo me iba a tomar un café, que hay café en todos los lugares, o una cerveza, que es como súper común allá, y uno se sienta, están los locales con mesitas afuera en la calle, en la vía pública. Uno puede beber ahí en la vía pública sin problema a cualquier hora del día. Y uno se sienta en una mesa, come con colegas ahí a conversar,
y en la mesa de al lado puede sentarse un policía, un bombero, un médico, un abogado, una persona que hace aseo en la calle con el overol de limpieza como lo de la municipalidad, está sentado al lado tuyo, una persona de la construcción, un maestro, y todos juntos en un mismo espacio consumiendo las mismas cosas. En el fondo eso habla de cierta homogeneidad en la población, ¿ya? Ahora, en cuanto a los sueldos, un profesional gana aproximadamente, en promedio, entre 1.400 y 1.800 euros. Podríamos llevarlo a 1.000 pesos, 1.400.000, 1.800.000. ¿Sí? Es poco comparado. En Chile se puede ganar más. Ahora, hay profesionales que ganan menos también, ¿ya? Y una persona que no tiene estudios profesionales universitarios, el sueldo mínimo en España en ese tiempo era alrededor de casi 1.000 euros, casi 1.000.000 de pesos. O sea, ser profesional y no ser profesional no tenía una brecha tan grande. Aquí en Chile, antes del estallido social, podríamos decir 10 años, la brecha de un sueldo mínimo era alrededor de entre 200 y 300.000 pesos. Y un profesional podía ganar 1.200.000, 1.300.000. O sea, estamos hablando de una brecha tremendamente grande. Y estamos hablando del trabajo formal, ni hablar del trabajo informal, que no tiene derecho a salud, al FP, jubilación, comprar bonos, nada. ¿Ya? Entonces, eso arma un entorno social muy, muy distinto. Para mí, igual el tema de la violencia, el resentimiento, el odio, que es muy propio de Latinoamérica, y la envidia también, eso son cosas. Pero si bien habían personas que se curaban y eran jugosas, eran las menos, normalmente en una fiesta como, no sé, como aquí el fin de semana mi mamá se instaló en el Carnaval de Sabores con un stand y yo tuve que hacer de logística, cargar cosas y ayudarla a llevar y todo eso. Y yo veo una fiesta así, donde hay consumo de alcohol, fijo vamos a ver al menos un curado haciendo show, fijo. ¿Ya? Y allá yo veía fiestas como por ejemplo 21 de mayo, todo 21 de mayo armaban fiestas con no sé, en Navidad, villancicos y todo eso, otros bailes raros que no sé los nombres, la gente bebiendo alcohol en la calle, con familias, con coches, con perros, nadie peleando, nadie discutiendo, nadie al extremo de irse para los lados así, todos tomando alcohol, mucho alcohol se consume, fumando cigarros, allá se puede fumar en la vía pública, no hay problema, pero usan mucho el tabaco que lo compran y lo arman, lo enrolan, entonces mucho armando tabaco, que uno pensaría acá que es marihuana, pero es tabaco lo que venden y todo tranquilo, todo en paz. Pasan cosas, sí, también pasan cosas, hay peleas, disturbios, interviene la policía, sí, pero el entorno es súper agradable, súper tranquilo, casi utópico para mí, ¿ya? Pero igual hay desigualdad social allá, no es que sea un mundo perfecto, también pasan cosas. Pero a lo que voy es que la forma del país donde nací, mi hijo a veces tiene eso, yo veo los youtubers que dicen, tuve, no sé cómo, irónicamente tuve la suerte de hacer el LATAM, o nací en LATAM nomás, y como que muy común esos reels que ve, pero tiene mucho desierto también eso. O sea, nacer en LATAM, de hecho Chile es como el mejor lugar de LATAM, podríamos decirlo de alguna manera, no es tan así, pero eso no tiene que ver con salud pública, eso es una asignatura distinta, ¿ya? Pero eso, que sepan que la estratificación social afecta al desarrollo. Afortunadamente ustedes van para un ascenso social, yo no sé si sus padres son profesionales o no, si todos ustedes son los primeros profesionales de la familia, yo creo que ustedes deben ser como los segundos. A ver, aquí levante la mano, ¿quién de ustedes son los primeros profesionales en la familia? 6, 7, 8. Ya igual sigue siendo harto. ¿Y los segundos profesionales, o sea que sus padres ya son profesionales? ¿Quién? 1, 2, 3, 4. Que son más jóvenes probablemente sus padres. Pero que sus abuelos son profesionales. A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene abuelos profesionales? 2. Y 2 manos. ¿Ven cómo va bajando? ¿Se dieron cuenta de ese ejercicio breve? ¿Qué significa eso? Que ustedes estén aquí siendo profesionales no solo es mérito de ustedes, es un mérito de su familia. Primero de sus padres y indirectamente de sus abuelos. ¿Ya? Y es una lucha para tener un ascenso social. Que ustedes lo van a continuar probablemente con sus hijos si es que tienen hijos. ¿Sí? Entonces, a lo que ustedes van a aspirar probablemente las generaciones que vienen van a tratar de llegar más lejos. Eso es lo que contribuye un poco a una homogeneidad de la población, pero que todos puedan estudiar. De ahí que viene esta lógica de educación gratuita para todos, que todos puedan lograr un poquito
avanzar hacia eso y no sean unos pocos los que tienen más probabilidades de. Lo único claro es que ustedes, al menos terminando su carrera, van a asegurarse un cupo en un ascenso social, en una posición social más privilegiada. ¿Qué hacen ustedes con esos privilegios? Ya es decisión de ustedes. Pero están en ese camino. Distinta sería la historia que ustedes estuvieran en el CFT o estuvieran en INACAP, o distinta sería la historia que ustedes estuvieran ahí por la vida buscando trabajo. Su futuro y su destino sería completamente diferente. Salvo ciertas excepciones de personas que van a la minera, que por ahí hay excepciones. Yo necesito tener estudios profesionales y tener un muy buen pasaje. Pero son casos excepcionales los de la minera. El resto es ir a pasar pena. ¿Ya? Bien, exposición diferencial, dice la forma en que los grupos se exponen a condiciones en el curso de su vida, por ejemplo, contaminantes en el trabajo o migrantes. Aquí está la explicación de la minera. Yo les decía que ustedes pueden no tener profesión y en la minera tener muy buena calidad, ingreso económico para asegurar su vida, pero la minera tiene un nivel de contaminación tremendo. Por lo tanto, lo que se paga además por no tener estudio es porque estamos pagando por los costos de salud que va a tener el estudio. ¿Sí? Un poquito o el nivel de riesgo que hay en el trabajo. Lo bueno es que las mineras muchas veces son dueños extranjeros y ocupan normas extranjeras muchas veces para su funcionamiento. Lo malo es que eso está privatizado y que no disfrutamos como país de esa extracción de recursos naturales tan aberrantes. ¿Ya? Y contaminación que deja. Pero es un tema político, no lo vamos a abordar. Vulnerabilidad diferencial, acumulación de exposiciones nocivas vinculadas a la posición social. Por ejemplo, adulto mayor con osteoartrosis en el valle. Sí. Ya, ese es un ejemplo que yo quiero destacar. Las personas muchas veces en rural que trabajan en los valles, en toda una vida de esfuerzo y trabajo físico, además muchas veces no toman en consideración la exposición a químicos contaminantes que la industria le impone utilizar para cuidar los cultivos o que el mercado también le impone para que puedan ser vendibles. Todo eso en el fondo va acumulando daños y muchas personas que jubilan o no jubilan y terminan hasta que el cuerpo no les da más trabajar. No paran de trabajar. Esa exposición, que es distinta a la de un adulto mayor probablemente urbano que tiene una jubilación, también aumenta un daño o un costo extra para ciertas enfermedades, como el caso de la osteoartrosis. O sea, que una persona siga trabajando en agricultura, y lo vi no solo aquí en el Valle, porque hice un trabajo de campo también aquí, lo vi también en España, donde pude acompañar a unas personas mayores que tenían, aunque no lo crean, también hay tomas en España, se habían tomado, pero toma ABC1, van en auto, tiene su granja cerradita y todo, y una discusión con el Estado, y una persona mayor trabajaba la tierra también. Y yo fui 2 días a trabajar con eso. Yo quedé muerto, y la persona mayor, que yo la veía frágil en un sillón en su casa, que apenas se movía, levantaba la carretilla y caminaba y cargaba. Era como que se transformaba. ¿Ustedes vieron Dragon Ball o no? Sí, ¿no? Como el maestro Rochi, el viejito, todo, se ponía musculoso. Así era el caballero, se ponía musculoso y después llegaba a la casa y ¡pum! Se tiraba, y no valía nada. Pero el caballero seguía atrás. Yo me quedé maravillado, asombrado más que maravillado en realidad. Y un poco avergonzado porque hacía cosas mejores que yo. Bueno. ¿Por qué me voy a saltar esto un poquito? Lo leen, este personaje lo vamos a retomar en una clase de determinantes sociales de la salud, pero es un político que dice que se va a un extremo ya. Que este personaje ya sale de lo biológico y dice que los problemas de salud son problemas sociales. Por lo tanto, con política, pues un político, con política tenemos que solucionar los problemas sociales de cada país para que las personas tengan mejor salud. Eso le da poder a lo social. Claro, en su posición porque él es político, le conviene que verlo así también. Ahora, igual no estoy en contra de su discurso, estoy un poco explicando su posición. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver también en la clase de determinantes sociales, pero léanlo porque quiero ver el otro enfoque y me quedan 10 minutos. De todas maneras, el otro enfoque es el menos valorado, así que no los voy a convencer en 10 minutos. Y aquí viene esta lógica de las determinantes sociales de la salud, de la OMS, toman fuerza y dice, el modelo se sustenta en una concepción causalista limitada, hace una crítica a la medicina,
a este modelo, la medicina social se critica a este modelo, dice, el modelo se sustenta en una concepción causalista limitada que denuncia sin modificar e informa sin movilizar. Quiero terminar con esto. Entonces, cuando se posiciona este modelo de determinante social de la salud, aparece otro modelo que dice, que es de la medicina social, que dice que ya, ellos tienen clara la película, hicieron un mapeo de los problemas, pero no hacen nada para cambiar. Porque en promover políticas públicas se van en la burocracia y depende de las elecciones políticas de cada país y de las decisiones que tomen los políticos en un momento del tiempo. Por lo tanto, es como que están hablando del problema, pero no se hacen cargo del problema. Ahí entonces terminamos con este enfoque de las determinantes sociales de la salud y nace el cuarto enfoque, que este es el más pobre de todos, dice enfoque latinoamericano de medicina social, salud colectiva y epidemiología crítica. ¿Ya? Que justamente esta cita que leí es el origen de esto. Y aquí aparecen otra serie de autores, pero quiero leer esto. Esta corriente reconoce el carácter histórico social del proceso salud-enfermedad, ahora como yo les dije, proceso, y su articulación con el conjunto de procesos sociales. Desde esta visión, lo social no se considera un factor causal de riesgo de determinada enfermedad, sino que es parte de algo macro. ¿No? Acá empezamos a dejar un poco la estadística, las probabilidades, el factor de riesgo, causalidad, y empezamos a leer las sociedades y sus formas de ver la salud. Esto empieza en los años 70 también, y se sustenta en que empezó también a haber una crisis. ¿Cómo nace esto? Hubo una crisis porque la gente empezó a cuestionar a la salud convencional. A que yo voy al médico, el médico me da pastilla y yo no me sano. O que yo voy al médico, me hacen una cirugía y sigo enfermo. O que me dicen que haga esto, esto, otro, yo lo hago y sigo enfermo, no me recupero. Entonces empezó un cuestionamiento. No creemos en la biomedicina. Pero claro, un cuestionamiento muy subalterno, porque a la hora que alguien le dé un infarto, pum, cae en manos de una UCI al tiro. Es la única forma de salvar la vida. Creen las personas que están alrededor. Es algo que sea. Porque alguien podría decir, te da un infarto y yo te hago una sesión con un chamán o con un curador y te hago toda una batalla espiritual. Y puede que se salve y puede que no, no lo sabemos. Pero eso no predomina. Predomina, hay que llevarlo a la UCI. ¿Por qué? No sé si se acuerdan del caso de la pastora Blas, lo escucharon, ¿no? Bueno, eran muy pequeñitos. Una pastora que, del altiplano que una de sus prácticas culturales es ir con su bebé a pastorear y dejan a su bebé en una parte. Y vino un puma y creo que se lo comió. Y la enjuiciaron, se la llevaron detenida, la llevaron presa y tal. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero reflejar con esto? Ahí está lo social y lo predominante. Cuando una persona hace eso es sinónimo de negligencia y mal cuidado. Y tiene que ser castigado, tiene que ser penalizado y paga con cárcel. Pero hay personas o comunidades que tienen una visión diferente de la vida. Y para ellos es una práctica súper común eso. Y no hay ninguna negligencia, es parte de la forma de cuidar y criar a un niño. Y tenerlo así. Y está la posibilidad de que venga un animal y se lo coma, sí, pero es parte de lo que ellos han aceptado toda la vida. ¿Ya? Entonces, si yo, volviendo al caso del infarto, yo atiendo el infarto con un chamán o un curandero, un yatiri, o si, no sé, un parto, yo lo hago en la casa y no lo hago en el hospital, yo me arriesgo a un castigo, una sanción por el Estado. ¿Quién es dueño de las personas? El Estado. Y si alguien no responde a las normas, el Estado castiga. ¿Sí? Esa es un poquito la crítica que tiene esta como visión distinta de la medicina. Abre a otros saberes y a otras formas de atención que no solamente el científico. ¿Ya? Y otorga un poco de justicia social y respeto a lo que creen las comunidades. Pero esto está en tensión constante. Ahora, que esto no está de adorno ni crean que algo que es así nomás. Ha ganado terreno porque que hoy exista una ley de interculturalidad en salud, que los profesionales del hospital no saben cómo aplicarla porque tienen este conflicto de que aprendieron con la lógica de causalidad y biologicista y no entienden cómo tratar o dialogar con algo diferente dentro de una institución de salud. Pero es una imposición que no se le ocurre al Estado de Chile, ni un presidente ni presidenta. Es un mandato de la OMS. Que dice que todos los países tienen que tener una ley porque hubo movilizaciones sociales de los pueblos originarios, y no solo de pueblos originarios, minorías, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres también, las mujeres son las pioneras en esto, movimientos feministas, y todo eso ha ido permeando y ha ido transformando la forma de ser en la sociedad, y eso repercute en la forma de ser en la salud.
Y eso se traduce en leyes en un país y esas leyes en normas y protocolos que cumplir en un hospital. O sea, está toda la cadena, pero esa cadena no es lineal, es de años y años y años con transformaciones, avances y retrocesos también. Porque es muy probable que ahora también tengamos muchos retrocesos en eso. ¿Ya? Como la ley Karim, que la quieren eliminar. Y la ley Karim, si bien es pésima, también es súper importante que exista. Porque salud es el ambiente, uno de los ambientes más tóxicos del mundo. No es el ambiente más tóxico, pero es uno de los muchos tóxicos. Todos tienen su toxicidad, pero salud es muy tóxico en ese sentido, en un hospital o en un CEFAM. ¿Ya? Bueno, de ahí viene toda esta, entonces esta lógica está muy mezclada con los movimientos sociales, con la crítica al materialismo, con la crítica a la salud como un proceso de consumo, con la crítica a la desigualdad social, que se cree que por ahí están los orígenes de esto. Pero también habla de un concepto de agency. Creo que no me queda tiempo. Bueno, están los links, no sé si los pueden ver ahí. Traten de ver estos videitos. El de agency que dice que las personas también toman decisiones. Y esto, claro, conecta su link con un modelo teórico que yo sigo en mi tesis doctoral, y que las personas también pueden hacerse cargo de su cuidado. ¿Ya? Sin esa lógica de responsabilidad individual que da el médico, que usted no cumplió la indicación, sino con una lógica más consciente. En Brasil está muy fuerte esto de salud colectiva. Si van a estudiar un posgrado a Brasil, los másteres son de salud colectiva, salud creo que en portugués, tiene mucho este componente cultural dentro del proceso de atención a las enfermedades. Y hay una crítica también que le hace a la biomedicina. Este autor a mí me encanta, Jaime Bray, él es ecuatoriano, también es un referente a nivel mundial. No lo conozco personalmente, pero tuve una charla con él online en tiempos de pandemia. Espectacular, ¿ya? Hay un video aquí, pero él cambia el concepto y aquí ya nos vamos al otro extremo. Habla de la determinación social de la salud. Entonces se va a que la salud ya tiene que ver con todo lo social. Ya dejamos lo biológico en segundo tercer lugar. No lo excluimos, pero hay algunos que igual lo han excluido también, que creo yo igual es un error. Yo creo que aquí hay que integrar todo, ¿ya? Y eso es lo difícil. Esto se lo dejo en tarea para que lo lean por el tiempo, y ya me queda un minuto, hay un par de citas ahí, y responderé preguntas después. Entonces, para cerrar y en síntesis, enfoque causal nace con esto de la virus, bacterias y luego factores, y no termina, pero encuentra su mayor desarrollo con los factores de riesgo, ¿ya? Y ya empieza a nombrar sobre la multicausalidad. Cuando hablamos de multicausalidad, nace un nuevo enfoque, o no que nace, se posiciona o toma fuerza un nuevo enfoque porque nacen todos justo entre medio, mezclados, no es lineal, por eso vuelvo a repetir, y ahí se posiciona el de la tríada ecológica. Agente huésped, que yo creo que esa es la herencia del enfoque causal, pero le agregamos ambiente. Cuando agregamos ambiente, se nos queda corto el ambiente. Empieza a tomar fuerza lo del ambiente, descripción de la gente, el huésped, todo eso, el ambiente y todo, pero vemos que el ambiente es más que características puntuales y tiene que ver con algo que tiene que ver con la forma de ser de la organización, lo social y lo cultural, por decirlo de alguna manera. Cuando entonces alcanza su pic el enfoque ecosocial, empieza a tomar fuerza el enfoque de la determinante social de la salud, que le da énfasis a la dimensión sociopolítica, cultural, económica de la enfermedad. Y eso a través de políticos y tiene un impacto grande porque eso da el orden de cómo funciona la salud en Chile, por ejemplo, ¿ya? Ese es el modelo que impera hoy en día. Pero de manera paralela a estos tres modelos está el enfoque latinoamericano, medicina social o salud colectiva, que viene a ser una crítica a todo lo anterior. Las críticas a las que yo adhiero tienen que ver con que no podemos negar todo el conocimiento y avance desde la unicausalidad hasta el enfoque de las determinantes sociales, pero que tenemos que incorporar a las personas en el proceso. No es que nosotros vamos a atender al paciente, sino que conjuntos construyamos una solución y yo soy un agente que ayudo a la búsqueda de soluciones. No soy el dueño de la verdad ni el que tiene la sanación para usted. Yo solamente aporto con mis conocimientos como una forma de ver el mundo, ¿ya? Yo digo que ese es el mensaje que me gustaría que ustedes tomaran para que miren con respeto a las personas, pacientes, que ven el mundo de manera distinta a como la ven ustedes, como aprendieron a verlo. Ya, con esto, fin de la clase por hoy. Nos vemos.